Mi nombre es Guillermo Lazuri, soy médico veterinario. En realidad yo tengo una especialización en nutrición animal y lo que vamos a hablar de garrapatas o de tristeza bovina es simplemente experiencia a campo y 25 años andar por las vacas y nada más que eso. Me tomé el trabajo de armar algo esta mañana porque no podíamos decirle desde Consul Trading al ingeniero que no ante su pedido, porque nos dio la oportunidad de que ustedes nos conozcan y eso no es poca cosa, por lo menos para nosotros. Entonces es una devolución a esa importante ocasión que nos dan. Vamos a hablar un poquito de tristeza. Sé que acá hay estudiantes de veterinaria, creo que es así, hay profesionales, hay productores, y esta primera charla les voy a pedir a los profesionales a campo que toda experiencia y toda opinión que tengan sobre el primer tema, el segundo también por supuesto, participen y así enriquecemos esta charla. A ver, esto es lo que preparé esta mañana para cumplir con este pedido. A ver, la tristeza bovina sabemos, voy a hablar como veterinario y cualquier cosita me colaboran o preguntan, no hay ningún problema. Lo que no sé, sinceramente se les voy a decir que no lo sé, que lo podemos averiguar y si no, vamos a responder. A ver, la tristeza bovina es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas. Los síntomas son la manifestación que producen los animales. Nosotros los veterinarios corremos con algunas ventajas, siempre lo digo, contra los médicos. Cuando nosotros vamos al médico le decimos, a mí me duele acá. La vaca, hasta ahora, en 25 años, ninguna vaca vino a decirme me duele acá. Tenemos que determinar qué tipo de patologías tiene por su manifestación, sus síntomas. Cuando son un conjunto de síntomas se denomina síndrome. Ese síndrome es un conjunto de síntomas causados por distintos agentes, pero comparten esas mismas manifestaciones. Está causado por dos agentes por dos causas. La babesiosis, que es un parásito, y la anaplasmosis, que es una bacteria. Alguna bibliografía dice que las riquezas están entre las bacterias y los virus. En realidad es una bacteria gram negativa de muy pequeño tamaño, gram negativa y que tiene la particularidad de no generar esporas. Ya después vemos qué es lo espora. No quiero meterme tanto en lo técnico, así nos aburrimos. ¿Qué es la babesia? Hay dos tipos de babesias. La babesia bigémina y la bovis. Nosotros tenemos acá mostrando, se denomina bigémina porque tiene como dos perlitas, por eso bi. Y la bovis es una sola. Anaplasma marginalis es el nombre científico de anaplasma y se ve como un puntito dentro de los glóbulos rojos. Estas dos microorganismos afectan directamente los glóbulos rojos. Ahí empieza el problema de la tristeza. ¿Por qué se denomina tristeza? Porque el animal nos manifiesta una depresión. Parece un animal triste. Ahora bien, ¿cómo se transmite esta enfermedad? La babesiosis primero es por garrapata. Es el único vector y exclusivo para la transmisión de la babesiosis. Primero lo hace, la larva transmite la babesia bovis, ahora vamos a ver en el ciclo por qué pasa esto, y las ninfas y los adultos transmiten la babesia bigémina. La anaplasmosis tiene como medio de transmisión la garrapata también, o sea, es un vector común para los dos agentes causa en la misma enfermedad. Pero la anaplasmosis también lo transmiten los tábanos, las moscas bravas, los mosquitos. Acá se hace más difícil controlarlo. En la garrapata podemos tener
maniobras de control más específicas. Acá con los tábanos y es más complicado. Hay otro factor que acá somos culpables los veterinarios, ¿no? El instrumental empleado en las prácticas quirúrgicas, las agujas, las jeringas mal higienizadas. Esto se transmite por sangre fresca. Pinzas para colocar caravanas, pinzas para hacer tatuajes, guantes de tacto. Esas cosas hay que tener cierto cuidado para no transmitir esta enfermedad. El ciclo biológico de la garrapata. Si tenemos como factor común a la garrapata que nos va a transmitir la tristeza bovina, debemos saber cómo es el ciclo, porque acá es la clave para empezar a controlar esta enfermedad denominada tristeza bovina. La garrapata tiene 4 estadios: huevos, larvas, ninfas y adultos. Ahora bien, ¿qué pasa en la vaca, en el bovino? ¿Dónde empieza todo? En la postura de huevo por parte de la hembra. Una garrapata hembra es la más voluminosa, es la más gordita, todos ya la conocieron, o la mayoría. Pone hasta 5.000 huevos cada vez que pone huevos en el suelo. Esos huevos se transforman en larvas, que como ven tienen 3 pares de patas, es más chiquita, es quien sube al animal, se sube en las pasturas. Mientras más alta la pastura, más oportunidad de subir tiene. Sube, se empieza a alimentar de sangre. A los 5 días se transforma en ninfa. En ninfa pasa a adulto y acá tenemos una hembra y un macho. Acá hay una diferenciación. La hembra es inmóvil en el bovino. Es inmóvil. Tiene una prosbóscide, que ya vamos a ver una foto bastante impresionante, donde empieza a alimentarse. ¿Cómo cae? Por su propio peso, alimentándose. El más complicado es el macho, que camina por todo el animal buscando hembras para poder copular y así seguir regenerando el ciclo de la garrapata en este caso. Ahora bien, acá tenemos 2 fases, la parasitaria y la fase de vida libre. Y acá está el problema de la garrapata. ¿Por qué? Porque si estuviera en fase parasitaria, nosotros o bañamos o desparasitamos o usamos insecticida y se terminaría el problema. Pero ¿qué pasa? Cuando volvemos con los animales a esta pastura, vuelve a reiniciar el ciclo. O sea, el problema no está acá arriba, está acá abajo. Parte fundamental para poder controlar. Hablaba con el ingeniero antes que con un buen manejo se soluciona gran parte del problema. No todo, pero tiene parte de solución. Ahora bien, acá muestro, acá tiene una escala, me interesó esta foto para que sepan el tipo de prosbóscide y dónde queda agarrado. Esto está en escala, esto es 1 milímetro para tener en cuenta. Simplemente una foto para saber dónde estaba prendida. Ahora bien, los síntomas de tristeza, muchos ya los deben conocer. En la babesiosis, primero, temperatura rectal, anemia moderada. ¿Qué es la anemia? Todos sabemos. La anemia es falta de glóbulos rojos. ¿Por qué hay falta de glóbulos rojos? Porque cuando esa babesia parasita el glóbulo rojo, lo destruye. Depresión y anorexia. Al faltarle glóbulos rojos, al tener falta de glóbulos rojos, hay baja circulación de oxígeno, se siente cansado, con tristeza. Entonces, tiene otra sintomatología que es anorexia, no come. Hemoglobinuria. ¿Qué es la hemoglobinuria? Es la presencia de sangre en orina. Eso es un síntoma característico de la babesiosis. Ya vamos a ver la diferencia con la anaplasmosis. Ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la pigmentación de las mucosas de color amarillo. ¿Por qué? Por la destrucción del glóbulo rojo. Eso, lo que queda liberado, tiñe las mucosas y nos marca esa coloración amarilla.
Hay abortos, esto es importantísimo y hace un impacto económico sobre el rodeo. Trombosis, esto es particular de la Babesia bovis, ¿no? ¿Por qué? Y ahora vamos a explicar en el próximo diapositivo. Acá tiene la sintomatología donde nos da agresividad marcada a causa de esto, ataxia, trastorno del equilibrio y coordinación, síntomas nerviosos que los tenemos que comparar con diagnóstico diferencial con otras enfermedades nerviosas. Ahora bien, ahora sí, está temperatura 40 grados, muy similar, anemia muy marcada, donde en este es una anemia moderada y acá empezamos a comparar cuando tenemos que hacer un diagnóstico, depresión y anorexia, igual que la babesia, no hay hemoglobinuria, acá sí. Ahora, en una anaplasmosis, sí lo he visto, la orina es de color marrón. Acá vemos presencia de sangre y acá es de color marrón. Hay que tener el ojo medio preparado para diferenciarlo. Ese color marrón no viene de sangre, viene de la presencia de bilirrubina. Y es una de las grandes diferencias. Hay ictericia bien marcada y acá hay palidez intensa. ¿Por qué? Por la anemia muy marcada. Esos son los síntomas. Esos son los síntomas de la tristeza. Más allá de la depresión, que es lo primero que nos va a llamar la atención. Acá lo que intento es marcarle de qué se trata la enfermedad. Esto es un punto importante para saber si hay tristeza en nuestros rodeos. A ver, la patogenia. ¿Qué es la patogenia? ¿Qué quiere decir ese término? Es el desarrollo de la patología, cómo se va desarrollando. Puse algunos puntos importantes que hemos visto a campo y cómo los podemos detectar. A ver, si traemos al campo, en un campo muy infectado de garrapata, animales que no hayan tenido mucho contacto previo con el parásito, es altamente probable que enfermen de babesiosis, eso lo sabemos. Mientras menos contacto tengan en otro campo, cuando los ponemos en un campo de alta infestación, vamos a tener serios problemas. Y acá empieza, ¿qué tenemos que detectar cuando los traemos? A las 2 semanas aparecen los primeros síntomas, ¿no? Los primeros afectados. ¿Cuáles se manifiestan? Sintomatología nerviosa. ¿Por qué? Porque cuando yo le explicaba al principio que la Babesia bovis se transmite primero por la larva, que es el estadio más pequeño, es el que transmite eso que produce, esa babesia que produce trombosis. Esa trombosis tiene afinidad por la masa encefálica y produce síntomas nerviosos. Es lo que primero vamos a ver en las 2 semanas, los 15 días. Luego, cuando la babesia también tiene un ciclo dentro de la garrapata, a los 30 días se nota hematuria. ¿Por qué? Porque ya ahí empezó a trabajar la otra babesia, la bigémina, ya en el estadio de ninfa. Entonces, primero tenemos síntomas nerviosos, después hematuria, intensa anemia y un poco de fiebre. Ahí ya tenemos síntomas bien marcados. La secuencia se debe a que las larvas, que son de primeras en subir y picar, son la Babesia bovis. Y la segunda, más tarde, son las ninfas adultas, que son la bigémina. En el caso de la anaplasmosis, la garrapata hembra no puede transmitirla, porque por lo que yo le explicaba recién. Entonces, en el caso de la anaplasmosis, la garrapata hembra no puede transmitir, porque se fija, el macho es el que lo empieza a transmitir. En cambio, el macho más pequeño es corredizo y camina por el mar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que explicamos antes. Muy bien. Acá, con esta foto, mostramos las anemias. ¿A dónde lo podemos ver? En la conjuntiva ocular, en el caso de las hembras, en la vulva, en la mucosa vaginal y en las encías. Ahí nos marca la anemia. Ahí está bien marcada.
En el caso, acá son síntomas de hematuria y acá síntomas de ictericia. Ahí es donde nosotros empezamos a diagnosticar la enfermedad. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, por anamnesis. Los veterinarios necesitamos realizar una anamnesis. ¿Qué significa anamnesis? Preguntar, investigar. Las vacas no nos van a contestar. Le tenemos que preguntar al propietario, le tenemos que preguntar al encargado de cuándo trajeron los animales, cómo vinieron, si tenían vacuna, si no tenían vacuna, en qué estado llegaron, para darnos una idea. Segunda, observación, para poder diagnosticar síntomas. Si hay depresión, si hay síntomas nerviosos, si hay hematuria, eso ya lo empieza a ver el profesional. Revisar las mucosas siempre. Si hay animales muertos, realizar la necropsia, ver qué tipo de órganos afectados y en qué condición estaban. Empezar a hacer diagnóstico diferencial sobre todo los síntomas nerviosos, que abarca muchas enfermedades, y tener un diagnóstico preciso. Para confirmar el diagnóstico, mandamos muestras al laboratorio. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, lo que hacemos es un tratamiento. Este tratamiento me lo mandó un amigo hoy de Argentina que está bastante actualizado. Yo, como dije anteriormente, no soy especialista en esto y por eso quise verificar los tratamientos si estaban actualizados o no. Sí sabemos que la anaplasmosis históricamente se trata con oxitetraciclina. Acá están las dosis, después si a alguien le interesa yo se los puedo pasar, no hay ningún problema, ¿no? Hay algún otro tipo de droga, acá hay otros antibióticos con sus porcentajes y sus dosis. En el caso de la babesiosis también, ¿no? Acá tenemos la droga, las dosis, el tipo de tratamiento y las marcas comerciales. No me quiero meter más en este tema porque cada profesional tendrá su marca y su forma de trabajar. Y existen vacunas también. ¿Qué pasa con las vacunas? Yo hablaba recién con profesionales donde me comentaban que las usaban, que había dos formas, yo la verdad no lo conocía. Después, doctor, si a usted le interesa comentar cómo funcionaron. Estas son argentinas, hechas por el INTA de Rafaela y de Corrientes. Yo sabía que solamente las hacía Rafaela. También sé que se necesita trabajarlas en ultra congelada. Acá el doctor me decía que hay otra forma que da buen resultado en el medio ambiente. Después, doctor, si puede comentar, se lo voy a agradecer. Sé que también duran 7 días, y por ahí, si duran 7 días, el manejo de las vacunas es toda otra historia. Cuando pierden la cadena de frío, empezamos a tener serios problemas porque se desactivan, se mueren. Entonces, estamos convencidos que estamos poniendo vacunas de calidad y en realidad no estamos poniendo nada. Efecto no va a tener. Pero sí existen vacunas, existe un tratamiento. Ahora bien, las vacunas. Muchas veces se abusa de los endectocidas como ivermectina y doramectina, eso lo viví personalmente. Cuando se ve algún se a mansalva se pone, por lo menos en Argentina. Entonces, es para controlar moscas y garrapatas también. ¿Qué pasa? Mientras no se tenga un calendario sanitario, no va a dar resultados. Simplemente poniendo ivermectina y doramectina no vamos a tener resultados. No solamente el calendario adecuado, con el uso de endectocidas, para terminar con eso, sino con baños y todo eso, sino yo considero que hay que tener un plan de manejo con un plan sanitario y ahí empieza a dar resultados. Animales que fueron vacunados cuando eran terneros pueden ser revacunados en su vida, eso lo sabemos. Se vacunan los terneros entre los 4 y los 10 meses. Después los podemos volver a revacunar. No hay ningún problema. Nunca vacunar hembras preñadas. ¿Qué pasa en un rodeo si tenemos garrapatas que con posible contagio de tristeza en vacas preñadas? Hay que controlarlas con baños que no causen abortos,
y después del parto se pueden vacunar si no son grandes. Podemos correr con este riesgo de animales vacunados adultos por primera vez, pueden enfermar y morir consecuencia de la vacuna. Eso también sé que es así. ¿Alguna pregunta, algún aporte que se quiera hacer hasta acá? Doctor, ¿quiere contar su experiencia con la vacuna? Esa vacuna llegué a usar la del INTA, e inclusive probé con animales adultos y nunca tuve ningún problema. Por suerte, nunca tuve ningún problema. No tuvo problema con... Bien. Nunca. Ahora, está en el respecto que preñadas no hay que vacunar. Bien. Ahora, animales que uno no vacuna y traslada del Chaco a la región oriental, tiene una mortandad bastante importante. Bien. También hay animales de los esteros de Ñembucú, zona de Ñembucú, que fueron trasladados a zonas de región oriental de Caguazú y una mortandad muy grande también. No es solamente los animales del Chaco, sino que hay zonas donde, sobre todo, hay esteros y zonas bajas donde la carga parasitaria de garrapata es pobre o no hay. También tienen la enfermedad. Y bueno, esa es mi experiencia. Realmente es importantísimo la vacunación. Y realmente últimamente venía en la forma con nitrógeno, pero la última vez, hace unos días que yo hablé con el doctor Báez, me dijo que estaba trayendo del INTA, que se hace una vez al mes la vacuna y se retira. Y dura, él me dijo 10 días, puede ser 7 a 10 días. Bien. Refrigerada. Bien, yo sabía que esa vacuna se hace solamente a pedido, que incluso tienen esos animales, el Inter Rafael. Estuve consultando y me dice solamente se hace a pedido y tiene una viabilidad de 7 días. Ah, sí. Esa es la información que me pasaron esta mañana. También hubo un caso de un importador que trajo vacas de los Estados Unidos preñadas. Y el doctor se dijo, no, yo no puedo vacunar eso, no, nosotros vamos a vacunar. Y se vacunó un lote de 25 vacas preñadas y no pasó nada tampoco. Esas vacas eran de primera vacunación. Primera vacunación, sí, en los Estados Unidos prácticamente creo que no vacunan. Por eso hasta ahora, pero claro, siempre una vacuna en hembra preñada es peligrosa. Bien, esa información. Sí. Casos en Argentina he visto, vuelvo a insistir, no soy especialista en esto, no me dedico en esto, pero y por eso le consulto el tema de las vacunas. Es muy interesante y le agradezco su participación. Gracias. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? La idea fue desarrollar rápida la enfermedad, manifestar algunos síntomas, hice hincapié en síntomas, para que si tenemos algún caso en campo, sobre todo hay estudiantes de veterinaria acá, ¿no es cierto? Es poder diagnosticar correctamente. Bien, el manejo del rodeo. Acá sí le voy a pedir colaboración en cómo manejamos un rodeo. Doy un ejemplo. En rodeos de engorde a pasto hemos tenido, cuando hablo así no voy a dar nombre ni nada, ni lugar ni nada, pero sí hemos tenido casos de rodeos que se juntó una tropa de 300 animales, 100 con excelente estado, 100 más o menos y 100 malos, en una braquiaria donde a los 20 días, 25 días no se conocía más un animal, del peso que perdieron. ¿Cómo manejamos un rodeo de eso? Si alguien se anima a colaborar un poquito, ¿qué haría yo? Primero, no juntaría. Segundo, los animales que venían con carga parasitaria alta, sobre todo si tenían garrapata, es bajar la carga, separar. Hay que verificar el tipo de lote si ha sido infestado con garrapata. Y ahí voy a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de bacterias y virus siempre es infección. Cuando hablamos de parásitos es infestación.
En ese caso creo que el gran problema que hubo en este rodeo de pérdida de peso, no perdieron peso, ganaron muy poco, era la alta carga de parásitos que tenían. Después que desparasitaron, a los 20 días se empezaron a recuperar, pero se murieron 4 o 5. Yo manejaría los rodeos con vacunas, con ese tipo de manejo en animales, dependiendo de la zona de donde vengan, bajar de carga de garrapatas para que no haya problema de contagio de tristeza, y por supuesto usar quimioterápicos en casos graves de urgencia, donde veo animales con estos síntomas, usar rápidamente medicamento, pero no se soluciona usando medicamentos, se soluciona saneando el potrero con manejo y los animales con baños, con vacunas y tratamiento, etc. Le pido disculpas por lo rápido, simplemente queríamos cubrir esta enfermedad y esperando que el doctor Alberto se mejore, ya que hoy no puedo venir. Pero, bueno. Así que bueno, hasta acá yo llego con esta parasitosis. Así que espero, si ustedes quieren aportar algo, quieren hacer preguntas. Hace poco salió una resolución del SENASA donde hay un antiparasitario que se usa en forma realmente comercial, demasiado realmente, que es el fipronil. Se usa y es un garrapaticida. Fipronil es la droga base y se usa demasiado, y realmente por resolución del SENASA piden 6 meses del último uso del animal para poder faenar. Y el uso realmente es indiscriminado, porque la cantidad de garrapata que hay últimamente es... Lo que está pasando es que está tomando resistencia. Pero esta droga, resulta que esta droga es la que más dura, entonces se usa demasiado. Y les cuento que hubo una carga de carne que el Uruguay solamente tiene 3 meses de no uso, y el Paraguay firmó con Israel 6 meses, y se fueron varias cargas de carne. Israel rechazó porque encontró residuos de fipronil. Por eso hay que tener cuidado de usar estos garrapaticidas en la última etapa, porque puede tener rechazo de la carne. Y realmente tratar de cambiar las drogas, amitraz, cipermetrina, y rotarlo. Eso no lo quería. Gracias. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre el tema? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos un especialista que todo lo que aporta el doctor es más válido de todo lo que pudo haber dicho yo con el desarrollo de la enfermedad. Bueno, creo que ahora me voy a sentir un poquito más cómodo hablando de esto, porque es mi tema, es mi especialización, en lo cual he trabajado durante 25 años en mi carrera profesional dedicado a la nutrición. No quiere decir que me la sé toda, pero por lo menos me siento más cómodo, con más experiencia. Y ahí vamos. Era por el tema por el cual nosotros veníamos a presentar. Y bueno, vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dan de hacernos conocer. Nosotros somos una empresa acá en Paraguay, somos argentinos, que tenemos una empresa acá en Paraguay, Consult Trading. Somos una empresa de nutrición animal y que traemos una herramienta de trabajo a Paraguay que ya está en Argentina, que es bastante innovadora, nueva, y con una tecnología en particular que ahora les vamos a presentar. Bueno, a ver, les vamos a explicar de qué se trata esto.
Primero, la convocatoria a la charla se llama Vamos a hablar de bionutrición. Tenemos que explicar de qué se trata bionutrición. Es un término nuevo, es un término que quiere decir, el prefijo bio viene del griego, que significa vida. Como nosotros trabajamos con microorganismos vivos en estos productos, probióticos, bacterias, levaduras, enzimas, por eso le denominamos bionutrición. Y de ahí viene este término. Para romper un poquito el hielo y empezar a hablar de nutrición, siempre muestro el sistema digestivo bovino, que es complejo, tiene 4 estómagos, tiene un recipiente bastante grande, que los veterinarios ya lo conocen bien, y los productores también, por supuesto, que tiene una capacidad para almacenar grandes cantidades de alimento. ¿Por qué la naturaleza lo brindó de esa capacidad? Por los volúmenes, porque tiene un sistema preparado para consumir pasto, fibra. Nosotros, para adelantar los tiempos de crianza, empezamos a darle mayor cantidad de grano, pero al provocarle ese tipo de dietas, alteramos el sistema digestivo y provocamos alteraciones digestivas, como acidosis, por ejemplo. Este sistema, este rumen, esta panza, está lleno de líquido, que es el líquido ruminal. Ese líquido, a su vez, tiene este tipo de bacterias. En la charla anterior hablábamos de bacterias malas, pero también existen bacterias buenas, capaces de favorecer el crecimiento, el desarrollo y hacer más fácil la digestión de alimentos. Estas son las bacterias que nos cuenta ese líquido ruminal y que nosotros en la bionutrición aprovechamos y las tomamos como aliadas nuestras para obtener mejores resultados. Estas bacterias, dependiendo del ambiente ruminal que tengamos, en temperatura, pH, etcétera, etcétera, se van multiplicando. Y ese líquido ruminal tiene de estas bacterias unas 2.000 millones por mililitro, que si nosotros somos capaces de a este líquido ruminal darle un ambiente favorable, pasan hasta 60.000 millones. Y eso es lo que queremos, que haya una multiplicación bacteriana para que sea beneficioso para el crecimiento del animal. ¿Qué es BioEnCipro? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué es? Primero, bio, por lo que acabo de explicar, por los microorganismos vivos. Enzi es porque tiene un contenido enzimático. Son enzimas exclusive desarrollo de nuestra empresa. Y pro, porque tiene la capacidad del producto de aportar proteína de excelente calidad aportada por el speller de soja con todos sus aminoácidos. Lo denominamos suplemento alimenticio. ¿Qué es un suplemento alimenticio con respecto al concentrado proteico o un alimento balanceado? Hay que hacer una diferenciación. El alimento balanceado está en equilibrio o en balance, todo lo que es proteína, grasa, fibra, minerales, etcétera, etcétera. Hay un equilibrio, está en balance de acuerdo a lo que necesita el animal. Un concentrado proteico solamente aporta proteínas. Un suplemento alimenticio es parte de un alimento que ya se le está dando para completar ese balance. Es peleteado, lo hicimos peleteado. ¿Y qué lo hace diferente con el resto de los alimentos que hay en el mercado? Esto es nuevo, sabemos que en Paraguay no está una tecnología así y en Argentina también es nuevo. A ver, BioEnCipro ya sabemos que es peleteado, que es un suplemento alimenticio. Tiene una composición de maíz, una porción de maíz, una porción de speller de soja, que es el que aporta la proteína de alta digestibilidad, que tiene proteína bypass, que es de alto bioaprovechamiento. Tiene urea, la urea es nitrógeno. ¿Por qué se usa urea en este caso? ¿Para abaratar costos? No, porque la flora que yo le mostraba anteriormente, la celulolítica, necesita de nitrógeno no proteico, urea, para su mejor desarrollo. Yo quiero que esa flora ruminal
sea estimulada, multiplicada para que aproveche mejor los alimentos. Por eso está el aporte de urea. Tiene cloruro de sodio, sal, por dos cuestiones. 3. Una, aportamos sodio, que se necesita mucho sodio en los animales. Otro es un palatabilizante. ¿Qué pasa con la sal? Como nosotros, ¿qué nos pasa cuando tenemos una comida rica? Viene en sal, comemos. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene poca sal? La comemos igual. Ahora, cuando tiene mucha sal, no lo comemos. ¿Es verdad? Entonces, es para darle palatabilidad para el aporte de sodio como limitante de consumo. Calcio, fósforo, y acá empieza lo interesante. Tiene un núcleo enzimático a base de probióticos. ¿Qué son los probióticos? Bacterias. Las que usamos son liofilizadas. ¿Qué quiere decir liofilizadas? Que están secas, deshidratadas. Se hidratan en el líquido ruminal y empiezan a funcionar. Son 2 cepas de bacterias y una levadura viva. Pregunta, ¿por qué creen que tiene que ser la levadura viva? Las levaduras cuando se usan en nutrición animal tienen que ser vivas, porque un microorganismo vivo respira. En el rumen que yo les mostraba anteriormente en la panza, mientras menos oxígeno hay, mejor se comportan todas esas bacterias que yo mostraba. Entonces, la levadura cuando la aportamos respira y quita el oxígeno. Tiene enzimas que son de nuestra propiedad. Hay muchísimas enzimas en el mercado, pero son genéricas. En Argentina, otra empresa nos quiso copiar y terminó pagando animales muertos por ser genéricas. Estas son específicas para determinada función. Microminerales, ¿cuáles son? La diferencia entre calcio y fósforo, que se denominan macrominerales porque llevan un gran volumen, contra los micros que lleva poquito. ¿Cuáles son? El cobre, el zinc, el hierro, el selenio, el manganeso, el yodo. Esos son los minerales que tiene. Vitaminas, tiene 3 vitaminas, la A, la D3 y la E. ¿Por qué aportamos esas 3 vitaminas? Porque el rumen del animal son las únicas 3 vitaminas que no puede sintetizar. El resto las puede sintetizar a todas. El complejo B, B1, B6, B12, las puede sintetizar el mismo rumen. Estas 3 no, por eso las debemos aportar y son importantes. Ahora bien, acá empieza a haber algo importante y por eso lo recalco y en rojo. Hay una resolución acá en Paraguay que empieza a regir a partir de principio del año, tengo entendido, que no se puede usar más antibióticos ni promotores de crecimiento, ni, bueno, la monencina es un antibiótico, ionóforo. ¿Saben cuál es la diferencia de promotores de crecimiento? Es un antibiótico a baja dosis, donde nosotros tenemos bacterias buenas y malas, y esos promotores de crecimiento lo que hacen, matan las bacterias malas, dejan las buenas, entonces hay menos competitividad y metabolizan mejor el alimento. Por eso se denominan promotor de crecimiento. No contiene ningún tipo de esos aditivos, ninguno. Se puede usar este producto para exportación a Comunidad Europea, porque tiene todos productos naturales. La mezcla de estos ingredientes nos da esta composición, la cual fue modificada. Esta composición es la que tiene hoy: 92% materia seca, 25% de proteína, baja energía. Ustedes ven que tiene baja energía de acuerdo a los requerimientos de un bovino, pero ¿de dónde vamos a sacar la energía? Del pasto, de la fibra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, bueno, ya les expliqué lo que eran las bacterias liofilizadas. Son buenas, son 2 cepas de bacterias que se encargan de aprovechar al máximo el poco maíz que nosotros le vamos a dar. Esa es la función de estas bacterias. Y una de ellas va a consumir ácido láctico dentro del rumen para estabilizar el rumen. Estas enzimas hidrolíticas, esas, yo tengo un equipo de trabajo en Estados Unidos, en Orlando,
donde hay un microbiólogo, un zootecnista y somos dos, otro veterinario y yo, que somos los que desarrollamos este tipo de enzimas específicas para traer a Argentina, donde hacemos el producto, el cual está acá en Paraguay. Tenemos aditivos específicos, son activadores de la flora celulolítica que le mostraba anterior. ¿Por qué? Esa flora tiene la capacidad de aprovechar también celulosa, pero tiene un impedimento. Esa flora celulolítica, sin la ayuda de las enzimas, no puede llegar a la celulosa, porque hay un material que no es hidratos de carbono, no es un azúcar, que es un polímero que se llama lignina. Acá hay ingenieros agrónomos que me van a entender perfectamente. Es una lignina que cubre la celulosa y la hemicelulosa y no deja que llegue esta flora celulolítica. Los minerales que me nombraba anteriormente y las vitaminas. Ese es el núcleo funcional del bioencipro. ¿Cómo funciona? Está desarrollado para que los rumiantes aprovechen en su totalidad alimentos fibrosos con alto contenido de celulosa y hemicelulosa. A ver, normalmente un bovino que come pasturas secas o diferidas, sus productos de cosecha como rastrojos, henos secos, tienen la particularidad de digerir muy poca cantidad de esa fibra. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos en la materia fecal que parece una pila de monedas tumbadas, donde está gran parte del material ahí. Así como lo come, gran parte pasa porque está interrumpiendo esa digestibilidad, esa lignina. ¿Cómo se activa el complejo enzimático? Se activa a nivel ruminal en forma sincronizada. Esto es tal cual, por eso son enzimas específicas que están coordinadas. Tiene 3 parámetros. Uno es el tiempo de exposición, o sea, son enzimas que se hidratan en el rumen y empiezan a funcionar. ¿Cuándo? Cuando tiene el pH indicado y la temperatura, y empiezan a funcionar en forma de cadena. Fraccionan los hidratos de carbono estructurales. ¿Cuáles son? A ver, las plantas no tienen esqueleto, pero tienen hidratos de carbono estructurales que se llama celulosa y hemicelulosa y lignina, que son las que lo mantienen erguido. Ahí es donde actúan las enzimas. Y obtenemos de esos hidratos de carbono estructurales que normalmente no se aprovechaban, monosacáridos como glucosa, y eso lo transforma en energía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo o no? Entonces, para repasar, ¿cuál es el concepto? Normalmente, para dar energía, nosotros usamos grano, en este caso representado por el maíz, donde tiene hidratos de carbono el almidón, que de ahí lo obtiene la vaca para rápidamente obtener energía para mayor producción de leche, para crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de Bioencipro? Es reemplazarlo por material fibroso. Bueno, acá no se está viendo bien, pero esta es la pared celular que dice acá hemicelulosa, lignina y celulosa. Los 3 están representados por la fibra detergente neutra. Ahí es nosotros donde atacamos. Si nosotros agarramos una fibrilla de celulosa, lo que vemos que el resultado final es la celulosa, que es lo que queremos obtener y que normalmente la vaca no lo puede obtener. Entonces, como resumen, ¿qué queremos hacer? Reemplazar estos granos de alto costo por material fibroso de bajo costo para tener las mismas ganancias de peso en el mismo tiempo a bajo costo. Ese es el objetivo de Bioencipro. ¿Cómo actúa Bioencipro en una fibrilla de celulosa? De lignocelulosa. Primero, están envueltos por vainas de lignina, es lo que yo le decía recién, que no es un hidrato de carbono, no lo puede aprovechar y por ende las bacterias del rumen no lo pueden romper. Entonces, es un polímero que nuestras enzimas empiezan a trabajar con un pH adecuado. Lo primero que hacen, rompen esa lignina, atacan la hemicelulosa fraccionándola de distintas formas hasta obtener un monosacárido, que eso sí es aprovechable por el bovino, queda liberado para ser aprovechado. Con la celulosa, que es el hidrato más abundante del mundo,
hace la misma función, la va fraccionando hasta ser un hidrato de carbono totalmente aprovechable por el rumen. Cuando yo hablo de en un rumen sano, que no haya parasitosis, que no haya ninguna patología, estoy hablando de un rumen funcionalmente activo. Bien, entonces es un suplemento alimenticio, como le decía, para el resumen, en forma de pellet, en presentación de 25, 40 y 1000 kilos. Paraguay traemos 25. ¿Cuál es por qué 25? Porque está destinado para facilitar las tareas de alimentar en distintos sistemas productivos. Puede ser en establecimientos pequeños, donde no hay instalaciones, poco personal, agarramos una bolsa de 25 y le damos de comer ese día a 25 animales simplemente con desparramar el producto. El resto lo cosecha él en el campo. O le damos fibras aparte. A ver, ¿cómo y dónde lo podemos usar al producto? Nuestra experiencia. En Argentina tenemos mucha experiencia en esta. Ya hace años que estamos trabajando en esto. Primero, suplementación a campo, en feedlot y en tambo, en recría. Voy a hacer un apartado sobre calidad de agua, porque en todas estas formas que estaban anterior es fundamental. Sobre todo, mi experiencia en Argentina, yo debo tener más de 3.500, 4.000 muestreos de agua en toda la zona productiva. Y el agua es fundamental. A ver, de acuerdo a este organismo, la FAO, nos dice que esta es una calidad de agua ideal para la crianza de bovinos. Con 4.000 miligramos, son 4 gramos por litro de agua. En Argentina yo tengo muestreo desde medio gramo hasta 19 gramos de minerales. Cambia totalmente y es fundamental para una buena crianza, unos buenos niveles productivos. Si yo tengo esos 4 miligramos de agua, ¿qué pasa? Y acá viene una pregunta. ¿Tenemos idea de cuánta agua consume un bovino? 40, 50. Hay un cálculo que se hace que el animal come el 3% del peso vivo de materia seca. Y después esa cantidad de materia seca se multiplica como calores, como este fin de semana, por 5 litros. Ese es el cálculo. En una vaca de tambo, donde nosotros tenemos bastante experiencia en esto, que una vaca come 24 kilos de materia seca, esa vaca consume 120 litros al día. Tomé un caso extremo, ¿no es cierto? Pero para mostrar las diferencias que tiene que ver con la calidad de agua. Yo les decía, yo tengo análisis con medio gramo por litro y lo normal son 4. Tengo hasta 19 gramos, ¿no? En Santiago del Estero obviamente no se puede tomar esa agua, los animales no la toman. Ahora, si yo multiplico esos 120 litros por medio litro, me da 60 gramos de minerales que entran. 60 gramos. Pero lo recomendado es que tenga 4. Y si toma 4, un agua con 4 gramos está incorporando 480 gramos. Yo le puedo dar a un animal que tiene esta calidad de agua o la misma sal mineral. No. Es fundamental saber la calidad de nuestro establecimiento para saber cómo mejorar los niveles productivos. Por eso quería hacer este apartado en calidad de agua. En Argentina tenemos problemas de sulfato, cuando hay aguas muy saladas, mucho sulfato. ¿Qué es lo que hace el sulfato? El sulfato dentro del organismo forma un complejo mineral con el resto de los minerales que entran y los hace insolubles. Ejemplo, nosotros tenemos mucha deficiencia de cobre en Argentina, de zinc también. Entonces, esa agua que tiene altos niveles de sulfato forma dentro del organismo, por ejemplo, sulfato de calcio, lo hace que no se puede aprovechar y lo elimina por materia fecal. Y tenemos una deficiencia. O sea, le estamos dando el cobre o el calcio y lo que sea, pero lo está eliminando por materia fecal, ¿se entiende? Entonces tenemos que controlar ese sulfato. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora cuando lo vamos a usar al BioEnCiPro, los distintos sistemas productivos, es necesario conocer la calidad de agua para saber el buen funcionamiento del producto, nada más. En este caso,
cuando estamos por debajo de esos 4 gramos, suplementamos con minerales simples y se soluciona. El problema es cuando estamos por encima. ¿Y por qué tomo 8 acá? Porque es hasta donde se puede corregir mediante nutrición animal. Más de 8 hay que implementar algunos otros métodos no nutricionales para poder solucionarlo. Ejemplo, en Argentina, una ósmosis inversa, ¿no? Es un aparato que le saca todos los minerales y las vacas pueden tomar. ¿Qué pasa? Cuando vemos qué mineral hay, por medio de nutrición lo corregimos. Quería hacer este apartado en calidad de agua porque es fundamental para las producciones. Yo les decía que la suplementación a campo, en feedlot y en recría de tambo. Bueno, vamos a ver en suplementación a campo. Primero, usamos un producto. Normalmente lo arrancamos con animales. Ahora vamos a ver una tabla con 1 kilo por animal. Es suficiente. Animales hasta 290 kilos, tiene la cantidad, el producto de enzima y de energía para activar el rumen para que pueda digerir la cantidad de pasto. El producto va a andar perfectamente bien si acá tenemos biomasa disponible. He encontrado en establecimientos una pasturita así, seca, donde no hay volumen de pasto, donde no tiene dónde funcionar la enzima. Por eso aclaramos que debe haber para la suplementación en invierno en pasto diferido alto contenido de biomasa. Es necesario la cantidad de agua, lo que hablábamos recién, y una sanidad. En este caso, cuando es a pastura, nos viene bien la charla anterior. ¿Por qué? Porque acá lo principal, si son sistemas extensivos a pastura, es controlar la carga parasitaria, fundamental. Esta es una tabla medianamente de consumo que nosotros implementamos. De 150 a 290 kilos, el producto usamos 1 kilo, 0 de maíz y fibra a discreción, como hablábamos recién. ¿Por qué hasta los 290 kilos? Eso es un cálculo que nosotros ya tenemos hecho en base a la cantidad de enzimas y hoy los bovinos tienen una conversión de 6 kilos y medio a 1. O sea, le damos 6 kilos y medio de alimento y convertimos 1 kilo de carne. Eso más o menos un promedio en Argentina. Si nosotros sacamos la cuenta en los promedios, me da eso. El mismo cálculo se hace acá, de los 290 kilos, este kilo y medio es en un máximo de fibra muy seca con alto contenido de lignina. Pongo el máximo, por eso lo aclaro, que está dado para un alto contenido de lignina. Tenemos casos donde en estos mismos pesos funciona muy bien con 1 kilo. Por eso tenemos un equipo técnico que está atrás de esto y eso los va a asesorar. El mismo caso para los 350 kilos, 2 kilos de producto es por la cantidad y el volumen que consume de pasto para poder digerirlo, por eso es la cantidad. Y 2 kilos de maíz para poder digerir. Y siempre cualquier tipo de fibra o subproducto que quieran utilizar, en Argentina las tenemos muchas probadas. El más difícil de todo es el rastrojo de paja de arroz, que tiene alto contenido en sílice, es el más difícil de digerir, pero también se usa corrigiendo dosis, así que no hay problema. En feedlot usamos producto alrededor del 10 y 15% para empezarlo, porque los animales chicos necesitan más proteína y aportamos proteína. Después bajamos la dosis al 10%. ¿Qué tipo de fibra? Podemos usar rollo, cáscara de algodón, cáscara de maní, despunte de caña, bagazo de caña, paja de arroz. Acá este es el más difícil, como hablábamos recién, silos de maíz, silos de sorgo, de avena, de alfalfa, el que tengamos. Combinados hacen una dieta excelente. En este caso, en el feedlot, grande feedlot, por ahí el inconveniente, cuando tenemos silos, bajamos esta cantidad porque por ahí no se dispone de tanta cantidad de fibra para poder dar. Estamos dando en un feedlot cerca del 80% de fibra, ¿no? Con buenas conversiones.
¿Cuál es el objetivo de Bioencipro? Es bajar los costos, aprovechar la fibra que tenemos y bajar costos. Volvemos con lo mismo, para usarlo, tener en cuenta la calidad de agua, sanidad, en este caso en los feedlot, vacuna respiratoria sí o sí, plan sanitario para no tener inconvenientes. ¿Cuál es el objetivo gráficamente de esto? A ver, una dieta normalmente en un feedlot, usamos expeller de soja para el aporte de proteína, lo usamos en un día un 15%, usamos maíz o subproducto para dar energía, hidratos de carbono que se transforman en energía, usamos entre el 60 y el 70%. Cualquier otra que no estén de acuerdo con esto, lo pueden plantear, ¿eh? Yo hablo cómo se da en Argentina, cómo lo utilizamos. Usamos fibra, pero simplemente el 5, el 10%, el 15%, pero para estabilizar el rumen, para que no haya acidosis, ¿eh? Porque si no ponemos el tipo de fibra tenemos problemas de acidosis, es lo que hablábamos anteriores, queremos modificar el sistema digestivo dando mucho hidrato de carbono, tenemos acidosis, con todo lo que trae acidosis, ¿no es cierto? Problemas sanitarios, abscesos hepáticos, problemas de pata, etcétera, etcétera, que no se contemplan en los costos y que yo tengo un trabajo hecho con un colega brasilero donde problemas graves de acidosis terminan ganando un 30% menos de peso, ¿no? Y en las dietas se usan sales minerales para cubrir el requerimiento mineral que hablábamos anteriormente. Normalmente se usa un 2,5%. ¿Qué hacemos con Encipro? Lo reemplazamos en la misma proporción que el expeller de soja y vamos aumentando la cantidad de fibra todo lo posible para bajar los costos y de acuerdo a la disponibilidad que tengamos. Sales minerales no es necesario ponerlo porque está dentro del producto como hablaba anteriormente. Yo uso la formulación, yo soy el que formulo eso, todo este tipo de productos y cubro los requerimientos tanto de minerales como de vitamina basados en el NRC. De acuerdo a los requerimientos que dicta. Bien, ¿cómo lo usamos en producción lechera? Acá tenemos todo un trabajo hecho. Yo lo recomiendo, esto en la recría, en hembra de 150 a 500 kilos. ¿Por qué digo 500 kilos? En Argentina nosotros arrancamos en 150 kilos, primero porque es donde se desarrolla el rumen, a partir de los 150 kilos. Necesitamos que en esa etapa gane no más de 700-800 gramos, pero que llegue al parto con 500 kilos. Una vaca, las entoramos, esa vaca tiene que estar pariendo a los 2 años. Normalmente llegamos perfectamente, a veces tenemos que aflojarle un poquito. Yo soy de la idea particular de que a mí no me gusta correr carrera en el tiempo que las vacas ganen peso, porque prefiero que hagan estructura, sobre todo en vaca lechera, para que puedan tener buena estructura y mayor cantidad de lactancias. A ver, entonces, en la recría, ¿por qué lo recomendamos en la recría? Primero, es la categoría más cara. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar, come y no produce. Cuando sacamos productividad por hectárea, estos animales no producen nada, nos hacen gasto. Las dietas sencillas y efectivas. En Argentina tenemos la costumbre de que esta categoría nadie le da bolilla, está tirada en el campo allá, total, coman lo que puedan. Normalmente que empieza a trabajar bien, la encierra, pero no le podemos sacar trabajo al operario, entonces tiene que ser fácil, por eso hablaba de los 25 kilos, tiene que utilizar fibra y subproductos de la zona y que puedan ser aprovechados de bajo costo sobre todo, porque es una categoría cara, y obtener las ganancias deseadas. No podemos que ganen menos porque nos va a llevar más tiempo. Y ahorro de materias primas. Esto no es un dato menor. El ahorro de materias primas lo tenemos, ese maíz que normalmente queríamos dedicar a la recría, el expeller de soja, heno, se puede guardar para las vacas en producción. Y ahora vemos por qué. Normalmente en Argentina se usa mucho este tipo de producto en las recrías, se está empezando a usar. Y el año pasado, que hubo una seca importante, mucho más aún.
calidad de agua, por supuesto, también en esta recría, sanidad, vacunas respiratorias y reproductivas. Hay que tener siempre en cuenta. Este año, con la sequía terrible que hubo, nos llevó a usar este tipo de suplementos con enzimas en tambo, en las vacas de alta producción. Yo particularmente, acá los separé a los rodeos en tres: vacas recién paridas, vacas medias, o sea, estas son de alta producción, de media producción y de baja. A ver, esta es la curva de producción de leche. Esto es la capacidad de consumo. ¿Por qué acá hay un menor consumo? Porque viene del parto, donde el ternero mantenía apretado el rumen, donde lo dejaba consumir poco, entonces una vez del parto empieza a tomar capacidad de consumo. Y estos son los déficits energéticos que hay en los tambos. O sea, tenemos una alta producción, aprovecha todas las reservas corporales porque nunca alcanzamos a darle la cantidad de alimento y se hace una brecha acá de energía. Y la de baja producción está bien. A ver, ¿dónde lo recomiendo? ¿En alta producción? No lo recomiendo. ¿Por qué? Por esto mismo que yo le decía, tenemos alta producción y bajo déficit energético. En este lugar tenemos que darle toda la energía posible para que no pierda tanto peso y para que siga produciendo, para que esta curva de lactancia sea lo más larga posible. Entonces, acá no, yo prefiero ahorrar maíz, speller de soja de esta para dárselo acá. ¿Por qué? Porque este sector del tambo es el que me mantiene todo el establecimiento. Ahora lo vamos a ver por qué. En la media sí, estratégicamente, como dice el enunciado, yo lo puedo usar acá, pero estratégicamente. Y en este caso, en Argentina, con esta sequía lo hemos usado un montón, porque maíz y speller de soja que se le daba acá, no se le dio más, se le daba el complejo enzimático y dejábamos el maíz para esta zona, para esta zona de producción. Muy bien, trazamos una línea de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta vaca me produce esta cantidad de leche, este es el costo que yo le tengo para dar para comer, ¿se entiende? Por día, esa vaca me cuesta todo esto y solamente me deja este margen de ganancia. Entonces, en este caso, si yo tengo la baja de producción acá y a mí este sector de la producción tengo el costo acá, sí lo puedo usar, porque voy a bajar costos, porque tengo una brecha negativa. ¿Se entiende? Ni hablar de esto. Ahora, estratégicamente, si bajara el costo de los alimentos y esta línea nos baja, acá tenemos un margen, somos millonarios si ponemos un tambo y nos da este margen, que este es el costo de alimento y esto acá. En este sector no lo usaría, pero sí seguiría usándolo acá. Entonces, en tambo es estratégico. ¿Quién lo resuelve? Los costos de alimentación con el departamento técnico. ¿Se entendió? Más o menos. ¿De qué se trata el producto? Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de usar BioEnCipro? Primero, bajar costo de alimentación. Ahí es donde apuntamos. Es fundamental. Bajar costo de alimentación. Fácil suministro. Es la idea. Fácil almacenamiento y manejo. Es muy fácil porque son pocas bolsas para alimentar muchos animales. Menor costo de logística porque si tiene baja inclusión, yo con un equipo, con un chasis llevo para 2 o 3 meses. Tiene bajo almacenamiento, es la ecuación ideal. Aprovechar los subproductos de las regiones a bajo costo, eso también es importante. Aumentar la digestibilidad de pasturas diferidas que ya tenemos implantadas, que normalmente en Argentina lo tenemos medido, un Gatton Pani helado, diferido, seco, los animales perdían entre 35 y 50 kilos en el invierno. Hoy con un producto de esto ganan 400 gramos por día, 300, 400 gramos, que llegan a la primavera en mejor estado y con mejores índices reproductivos. Sanidad. ¿Por qué hablo de sanidad acá?
Cuando yo le hablaba que empezamos a cambiar el tipo de alimentación y darle mucho grano, nosotros estamos alterando el sistema digestivo y provocando acidosis. Esa acidosis tiene la característica de pelar el intestino, la mucosa intestinal. Es la puerta de entrada al 90% de las bacterias patógenas. No tenemos ninguna barrera que lo obstruya, entonces vamos a tener problemas sanitarios casi con seguridad. En este caso, dándole alto contenido de fibras de bajo costo y que puedan ser aprovechables, esa mucosa, tenemos engrosamiento de la mucosa. Si los profesionales no me van a dejar mentir en esto, sabemos que la barrera de la mucosa intestinal actúa como protector para las entradas de enfermedades. Bajamos la incidencia de enfermedades. Muy bien, acá les voy a mostrar lo que estamos haciendo en Argentina con las recrías, sobre todo en Maquillón. Acá tenemos el tipo de dieta totalmente fibrosa, normalmente eso no existía. Pero acá les quiero mostrar una materia fecal que parece que está comiendo maíz. ¿Por qué pasa esto? Es el primero que nos tiene que decir que el producto está funcionando. ¿Por qué? Porque lo va desarmando a la fibra. Entonces hace una materia fecal como si estuviera comiendo grano. Este es otro tipo de dieta con excelentes resultados. Acá tenemos un feedlot en Argentina, miren el tipo de dieta. En un feedlot no es, por lo menos en Argentina no es común, es un tipo de dieta con alto contenido de fibra. Acá tenemos otro caso. Esto es una de las primeras pruebas que empecé a hacer yo cuando desarrollamos el núcleo enzimático. Esta foto es bastante vieja, una de las primeras. Esto es un rastrojo de maíz, donde en este mismo rastrojo no coincide el tipo de materia fecal. Tendría que ser duro, seco, y acá tenemos totalmente aprovechable. ¿Qué nos pasaba en este caso cuando empezamos a hacer las pruebas? Sacábamos el producto y dejaban de comer esa fibra. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo querría consultar si tiene algún cuadro comparativo de precios para que se pueda entender mejor. No, yo acá en esta charla no tengo precios, ¿por qué? Pero tiene una explicación por qué no lo hago. Es muy variable, al ser un producto de bajo impacto, influye mucho la inclusión de fibra. La inclusión de fibra, por lo menos en Argentina, con grandes distancias, varía mucho el precio en las distancias que tenemos, si hay que comprarla o la tiene el productor, si hace sus propios rollos o compra. Entonces, la ecuación dentro de los costos va a cambiar de eso. Por eso, lo primero que me pregunta cada vez que presentamos es eso, y está muy bien, yo haría exactamente lo mismo, pero no tengo un cuadro comparativo porque no es estándar. Va a variar mucho dependiendo si es, y primero qué tipo de sistema, si es pastura, qué tipo de pastura, si es perenne o es temporal, si tenemos fibra, si varía mucho eso. Entonces no tenemos cuadro comparativo por eso. Por eso tenemos un equipo técnico que al interesado van al campo, el mismo precio se le pasa, cada uno dice, mira, yo consigo este producto, le vamos a agregar maíz, mira, yo ese kilito de maíz lo consigo tanto. En Argentina varía mucho por las distancias el precio de maíz y en la fibra también. Por eso no hacemos los cuadros comparativos. Vamos al campo, vemos lo que está usando, vemos cómo lo podemos implementar con el costo. Incluso tiene el producto, bueno, yo no hago la parte comercial, lo hacen mis socios, pero tiene mucho que ver también el precio en base a la cantidad, a la forma de pago, a la distancia, etcétera, etcétera. Por eso no tenemos los cuadros comparativos. Si bien a lo mejor es difícil hablar de precios, hay un cálculo medio de la ganancia de peso diario consumiendo las cantidades que ahí ponen, que es 1 kilo sin maíz o 1 kilo más maíz o 1,5 kilos más maíz, dependiendo de las categorías también de los animales y suponiendo la abundancia de la materia seca, que era una de las condiciones.
Obviamente no vamos a pedir milagros donde no se puede, ¿verdad? Hablamos de peso o sea, ganancia diaria de peso y versus el costo del producto. Bien. En ganancia de peso hemos tenido en feedlot las similares a como es con grano. Hay una gran variación en las ganancias de peso por raza, por zona, y es verdad también que al ser un producto muy voluminoso por la gran cantidad de fibra que tiene, esto es como decir 1 kilo de pluma, 1 kilo de plomo, ¿no? Donde con maíz parece 1 kilo de plomo, que parece poquito, y 1 kilo de pluma con este tipo de material. Normalmente hemos llegado a ganar en los feedlot. En Argentina se faena 320, acá son más grandes. Animales de 320 han llegado a ganar 1 kilo 250 hasta 1 kilo 300 en condiciones normales, sanitarios, con buena calidad de agua, con buena disponibilidad de comederos. Y a ver, hago hincapié en lo que dijo, usted es veterinario, me dijo, ¿no? ¿O ingeniero? Yo soy ingeniero. Ingeniero. No agrónomo. Está bien. Acá empiezan a jugar un montón de factores y hago esa aclaración y no es un producto milagroso. Es una herramienta más de trabajo que facilita la tarea y que baja los costos de alimentación con respecto a otros, ¿no? Nosotros en feedlot en Argentina hemos logrado bajarlo hasta un 25%, una fortuna, ganando muy buenos pesos. Pero tiene mucho que ver, el tipo de raza influye, porque algunos son más agresivos y seleccionan más, otros son más tranquilos, y también hay que respetar el espacio que hay por animal y el espacio de comedero, tanto en suplementación a campo como en suplementación en feedlot, con este tipo de productos. ¿Por qué? Al ser tan poca cantidad, sobre todo en suplementación a campo, donde acá hemos hecho pruebas en Paraguay y hemos llegado a ganar en animales sanitariamente correctos, arriba de 1 kilo 200. Solamente pasto y 1 kilo de esto. Ahora bien, hay que darle y respetar el espacio de comedero, porque al ser 1 kilo van todos los animales juntos. Y también influye mucho el tamaño de la tropa y el grupo que nosotros vamos a agregar. Si nosotros vamos a poner animales de 400 kilos con 180, los de 180 no van a comer. Entonces, es multifactorial. Eso es así. Ahora, cuando bien manejado y bien implementado, da excelente resultado. Aclaro, lo que digo usted, no es mágico, no venimos a decir que ni que sea mágico, no. Hay que tener estatus sanitario y manejo adecuado. Como explicaba acá el doctor Lazuri, el producto es muy versátil y no es fácil establecer un parámetro para todas las categorías, porque por ahí hay que ver qué buscamos lograr en nuestro rodeo. Si nosotros vamos a manejar un rodeo como hemos estado, nuestro equipo técnico estuvo por el Chaco en estos días, nos pasaban imágenes y nos pasaban videos de tropas de vacas y vaquillas realmente en una situación muy mala corporal, con una abundante cantidad de pasto seco y de fardos disponibles en la estancia que no le aportaban nada. Entonces el problema de ese productor es que obviamente va a tener un muy bajo porcentaje de preñez de esas hembras. Entonces ahí no buscamos ganancia de peso a niveles de feedlot o confinamiento. ¿Qué buscamos? Mejorar la sanidad del animal, que esté en una, como decía el doctor, en una condición óptima para ser preñada. Entonces ahí, con 1 kilo de nuestro producto y la fibra que están teniendo disponible, vamos a lograr ese objetivo. Cuando nosotros hicimos un ensayo aquí en Paraguay con animales que ingresaron en 286 kilos a una braquiaria implantada en pastoreo directo, se le dio para probar 1 kilo únicamente de bioenziplot por día, porque quisimos hacer un piso
no le aportamos el kilo de maíz extra que le hubiese correspondido por la demanda energética. Bueno, ahí logramos en un promedio de un mes una ganancia de 1 kilo diario. Cuando después probamos agregarle el kilo de maíz, la ganancia estuvo por arriba del kilo 200 diario. Estamos hablando de animales machos enteros, de razas mestizas, pero cebuinas. Estamos hablando de Brahma, Lore, no estamos hablando de razas cárnicas como las que manejamos nosotros en Argentina, por ahí animales Brangus, Braford en el norte del país, o animales más en el centro del país de índole europea. Pero le repito, el producto es versátil, entonces a la hora de hacer costos, por eso tenemos el equipo técnico y necesitamos esa entrevista personalizada con el productor, porque en base a lo que quiera obtener de su rodeo, de su recría, de si va a ser un engorde o si va a ser un rodeo de cría, y dependiendo de la disponibilidad de fibra que contenga, que ese productor tenga en su establecimiento, ahí vamos a bajar o mucho o vamos a bajar considerablemente los costos. Así que no sé si le respondí la pregunta, pero más o menos ese es el pantallazo. Los cálculos que nosotros hicimos en base a los costos, que fue la última parte de la pregunta, bajamos en esa prueba, de acuerdo a la alimentación que estaban usando, cerca del 40%. Por lo menos para mí, el concepto de la parte del bioenzimático es nuevo, o sea, no escuché antes, ¿verdad? En materia nutricional. La pregunta es, ¿qué tan difundido está esta práctica? ¿Qué tan difundida está esta práctica, la de suplementar con esta variante nueva en la Argentina? Y que acá en la regional estamos con la idea hace rato de hacer visitas de campo en la Argentina o en el Uruguay, que creemos que tienen prácticas, vamos a decirle, con muchas experiencias, probablemente no todas conocidas en nuestro país. Ir a hacer intercambio de experiencias en la Argentina es la primera opción. Bien. ¿Cuál es la posibilidad de ver? Y específicamente de ver, obviamente nosotros vamos a ingeniarnos para trasladarnos y todas esas cosas. En el campo, y con uso de estos productos y conversar con quienes lo usan. De mi parte no hay ningún problema, me encantaría, pero eso yo no lo puedo decidir yo, tenemos que hablar con los productores, donde hay productores que no acepten y otros no tienen ningún problema, se explayan y todo eso es cuestión de consultar. ¿Cuánto hace que estamos trabajando en esto en Argentina? 6 años. Yo, particularmente, cuando empezamos a trabajar en Estados Unidos, a desarrollar este tipo de productos donde vienen las enzimas concentradas, de una idea que surgió de decir necesitamos digerir esos subproductos. De hecho, estuve yo particularmente el año pasado en Indonesia trabajando 20 días porque allá hay mucha producción de aceite de palma y los residuos se queman y están interesados en usar esta tecnología para poder digerir esa palma que queda en carne. Y ellos que comen poca carne, porque es muy cara, estamos trabajando en ese punto todavía. Surgió de esa idea de empezar a digerir, de ser inquieto, así como alguna vez empezamos con los probióticos. Dentro de ese núcleo los probióticos empezaron primero, después terminamos con las enzimas, porque nos gustan esos desafíos. En Argentina, tengo que ser sincero, porque soy así, nos costó mucho al principio, la gente era reacia. ¿Cómo puede ser que en un feedlot yo le tenga que dar esa cantidad de fibra? No, los animales no van a crecer. Nos costó mucho entrar, por eso estamos trabajando hace 6 años, donde nos hizo entrar
factores ajenos a la nutrición, como una seca, como falta o el precio del maíz excesivamente caro, o políticas argentinas que todos los días nos sorprenden y que tenemos ese ejercicio los argentinos. Por las políticas que toman tenemos que estar todo el día atentos cómo nos vamos rebuscando para poder salir adelante, ¿no? Esto es ejercicio diario, tenemos esa práctica. Eso nos llevó a crear este tipo de producto y bueno, así nació. El resto de visitar establecimientos no se lo puedo contestar ahora, debería gestionarlo. Hasta acá llegó la presentación de nuestro producto. Cualquier pregunta, cualquier duda, en esto podemos contestar, en el anterior no mucho, en esto sí.